Hola, buenos días. Soy Francisco Rivero, el cronista oficial de Las Brozas, y voy a intervenir en estos coloquios con la ponencia, el ensayista brocense Pedro Romo Vivas. Pero antes quiero que vean esta imagen. Miren lo que piensa un periodista mexicano, abogado y político sobre la colonización española de América. Pedro Romo Vivas nació en Brozas en 1914 y murió en la misma villa en 1990. Fue militar y ensayista que escribió una pequeña novela y muchas historias firmando con su nombre francés de Bello Gesto. Según me cuenta su hijo Mariano Romo, hombre dedicado a los libros antiguos y que posee una librería en la calle del Carnero, número 19 de Madrid. Pedro quedó huérfano de padres que fallecieron en 1918, con 2 días de diferencia por la pandemia de la gripe española, que por cierto no fue española, sino universal, y que para algunos investigadores empezó en Francia en 1916 o en China al año siguiente. Con apenas 4 años, era el mayor de 3 hermanos, Pedro, Aurelia y Teresa. Fue un niño precoz e inquieto y famoso por las muchas bromas que realizaba con las gentes del pueblo. Teresa se convirtió en madre carmelita de la Tercera Orden dentro del convento colegio que fundaron los carmelitas de Orihuela en Brozas en 1914. Aquí vemos la fachada, y que en el año 2014 recibieron un homenaje por parte del pueblo de Brozas. Aquí estoy hablando precisamente de este homenaje a una televisión, y detrás se ve la casa-palacio que habitó Antonio de Nebrija con sus hijos y donde se cree que vio parte de la gramática castellana. Pedro Romo, ya de jovencito, tras presenciar la actuación de la compañía teatral del actor y empresario Ramón Tejera, se enamora de la hija de esta, Julia, que allá tenemos, y se escapa del pueblo uniéndose al grupo de jóvenes. En Madrid intenta acogerse a esta profesión, pero al ser menor de edad, la Guardia Civil le devuelve a Brozas tras la denuncia de su abuela Sofía Carvajal. La Guerra Civil le llevó a combatir con el Ejército Nacional en el frente del Alto de los Leones y en las batallas de Teruel, donde recibe distinciones militares, cruces al mérito militar y al mérito en campaña. En 1938 se une en matrimonio en Segovia con Natividad Aguado, que al año siguiente da a luz en Brozas a una niña, María Dolores. En el diario oficial del Ministerio del Ejército del miércoles 13 de agosto de 1958 aparece su nombre a recibir una gratificación dentro del grupo de auxiliares del almacén del Ejército como sargento especialista de la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería. Ejerce como militar toda su vida hasta que obtiene la jubilación anticipada hacia 1975. Gran amante de Brozas, donde pasa grandes temporadas, y gran curioso histórico y literario. Se dedica a viajar e investigar. Fue buen conocedor de la obra de Azorín. Indaga en bibliotecas y archivos y da fin a su extremo. A primeros del año 1990, este ensayo fue presentado a los premios Constitución que organizaba ese año la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. El 8 de junio de ese mismo año, una empresa de Madrid le hizo un presupuesto para editar el libro, que costaría unas 830.000 pesetas, a cambio de unos 5.000 euros, pero por falta de recursos económicos no se pudo editar. Pedro Romo vivió los últimos años de su vida en esta casa, en Brozas, en su villa natal, y falleció en Las Brozas en 1990. Reposa junto a su esposa en el cementerio, muy cerca de sus padres, abuelos y hermana. Nuestro protagonista dejó su casa realizando una recreación de la que pudo ser la construcción original de la fachada, de una sola planta, y en donde se cree que vivió Pedro de Ibarra, el arquitecto de la Orden Militar de Alcántara, que construyó la iglesia de Santa María de Asunción de Brozas, hoy monumento nacional, y que fue discípulo de Juan de Herrera, con el que colaboró en la obra del Escorial. No hay ningún extremeño interesado por la cultura que no se haya atraído por este tema universal, la conquista y colonización de América, sobre todo sabiendo que en Las Brozas nació el primer gobernador de Indias, Nicolás Obando, comendador mayor de la Orden Militar de Alcántara, que sustituyó al descubridor Cristóbal Colón en la gestión y gobierno de la isla La Española, que hoy conforman 2 países, República Dominicana y Haití.
La tesis del autor es que durante siglos los extremeños guerrearon contra los moros en la reconquista del suelo patrio. Guerrearon entre sí por hacerse con el poder en la región y en el reino de Castilla, por lo que su vida era un continuo guerrear. Por eso mismo, salir a la conquista del nuevo continente era su modus vivendi. Nuestro protagonista, Pedro Romo Vivas, escribió su obra no publicada y cuyo final poseo gracias a la gentileza de su hijo. El título de la obra es Sobre la conquista y colonización de América, Nicolás d'Obando y otros. Son 69 hojas mecanografiadas y la parte posterior sin usar unos folios de artillería telemetrista que muy bien podrían haber sido desechados por el ejército, aunque el capítulo dedicado a Morroix se suma aparte con 8 folios. El original comienza con una introducción de 6 folios en el que el autor dice que fueron consultados exhaustivamente numerosos autores, como Padre Yepes, Torres y Tapia, Cea Bermúdez, Publio Hurtado, Padre Mariana, Hernán Pérez de Guzmán, Miguel Muñoz de San Pedro, conde Canillero, y Eugenio Escobar Prieto, autor, entre otros, del libro Hijos Ilustres de la Vida de Brozas, del que se han publicado desde 1901 4 ediciones, en algunas de las cuales ha intervenido un servidor con la ampliación de la biografía del actor Casimiro Hortas, que ya hemos tratado en algunos coloquios históricos de Extremadura. Poseo, cedido por sus hijos, 2 originales, uno de ellos de 69 cuartillas, que está escrito a máquina, una máquina que debe ser bastante antigua. Hay de esos que se leen muy bien con la cinta nueva y otros que apenas se dejan ver. Capítulos dedicados a las reflexiones, a las órdenes de caballería, a Alcántara, a la encomienda mayor, incluso uno dedicado a los infantes de Aragón en Extremadura. El segundo original, este original tiene 221 folios en total, pero algunos repetidos en la numeración, y así figuran 196 escrito a máquina y medidos por capítulos en unos sobres de cartas del Banco Popular, llenos de apuntes mecanografiados. En su prólogo, Pedro Romo habla de por qué fueron extremeños los conquistadores y de la región de Extremadura y también del hombre extremeño. En esa introducción cita al prestigioso historiador Lord Thomas Macaulay, 1800-1859. Cuando en su obra Estudios Históricos escribe: para conocer profundamente la anatomía patológica de los gobiernos y las causas que conducen a su decadencia y prostración, en que a veces vienen a caer los grandes estados, se hace necesario el estudio de la historia de España y de los españoles. Macaulay era famoso por sus juicios críticos, y en el periódico español El Mundo, el 14 de julio del año 2010, hay su famosa frase: la prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder limitado sin abusar de él. Romo Vivas habla de que en este ensayo se tratará el tema de los conquistadores de Américas, quienes fueron, desde dónde salieron, por qué muchos fueron extremeños. De paso, se dirá de qué pueblo salieron y cómo vivían hasta el momento de su partida para el Nuevo. Todas estas cuestiones desgranadas se irán haciendo palpables conforme vayamos avanzando. En esta época reciente, en que hay una hispanofobia contra los grandes hombres que conquistaron con grandes sacrificios todo un continente para la cultura, civilización y religión imperante en Europa, tenemos que reivindicar lo nuestro, lo propio. Es algo que llama la atención que países que han reconocido la legalización de los matrimonios mixtos en 1967 condenen lo que hacíamos los españoles del siglo atrás y también tachan de racistas a los españoles del siglo XVI porque se casaban con las indias, algo que ya recomendaban los reyes católicos. Y estos que habla de lo que los españoles hicimos genocidios no dejaron ni un indio vivo más allá de Río Grande. Se puso de manifiesto en un curso de verano de este año 2020 en el Escorial, sobre novela histórica, dirigido por el periodista y comentarista Antonio Pérez Henares. Este ha publicado recientemente una novela sobre la vida de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, el descubridor de las cataratas argentino-brasileñas de Iguazú. En el libro de Pedro Romo, aún no publicado, se tratan varios temas como el capítulo dedicado al guerrero, otro a las órdenes de caballería, la encomienda de Alcántara, Gutiérrez Sotomayor, Monroig, los Solís, los Obando, un maestre, 1492 como año singular, Nicolás d'Obando, la hora del descubrimiento, y concluye con una reflexión final. A lo largo de esta ponencia iremos desgranando de una manera breve lo que se hizo en cada capítulo. En el apartado de las órdenes de caballería, el autor se fija lo que hicieron los cruzados en Tierra Santa para recuperar esos territorios para la cristiandad, y así los españoles que fueron a conquistar nuevos territorios para el rey católico de España tuvieron como ejemplo a esos freires soldados.
Pedro Romo cita textualmente: aquellos órdenes de caballeros hispanos se inclinaron en el espejo de los cruzados de Oriente y sus congregaciones religiosas o guerreras se formaron a imagen y semejanza de aquellas que lucharon en Palestina para conquistar a los musulmanes los santos lugares del cristianismo. Además, sin dotes guerreras, los extremeños no hubieran hecho absolutamente nada. Hace un rápido estudio de las órdenes militares: Calatrava, el Temple, Montesa y las dos extremeñas, Alcántara, nacida en Portugal con el nombre de San Julián del Pereiro, y la de Santiago, surgida en la iglesia de igual nombre en la ciudad de Cáceres. Todas las órdenes, dice Pedro Romo, tenían igualdad, finalidad y funcionamiento análogo. Estaban formadas por hombres que mantenían en sus cerebros unas ideas muy claras: la de la recuperación del territorio hispano para la cristiandad. Eran pequeños ejércitos con disciplina y leyes de honor. Y usted también, Romo, lo que son las encomiendas, antes de entrar a detallar la orden militar de Alcántara. De hecho, un estudioso de esta orden de la Alcantarina informa que tenía de renta 2 millones de monedas de aquella época y de capital unos 50 millones. Una verdadera fortuna. Su formación militar y sus ingresos hacían que las órdenes militares fueran como estados dentro del Estado. Me recuerda, salvando mucho la distancia, uno de mis viajes al África Central, concretamente a la República de Camerún. Y digo bien, República de Camerún, donde hay varios reinos con sus correspondientes reyes. Aquí vemos a uno, el rey de Batufán. Camerún está formado por numerosos reinos. Aquí tenemos a su majestad Nayan Tucán Innocent, un hombre simpático que conoce muy bien los Sanfermines de Pamplona y que manda sobre unas 12.000 personas. Otro rey fue o es el sultán de Fumbán, su majestad el Haj Ibrahim Bombo Goya, el rey de los Mamunes, reino fundado a finales del siglo XV y que puso una lengua propia inventada por su ascendiente en 1869, denominada Shumon, que pudo ser descifrada gracias a una tabla escrita en esta lengua, en árabe y en francés. El sultán tiene un protocolo extraordinario. Hace 2 años sitúa allá, a su salida a la mezquita los viernes. Es agasajado por sus súbditos mientras grandes trompetas anuncian su llegada y 2 le abanican. Lentamente desde el templo hasta el palacio, el rey agradece la muestra de afecto de su pueblo. Los caballos, muy engranados, brincan delante del real cortejo. Al final nos recibió en su salón del trono. Resulta que habla un español perfecto por haber sido embajador de Camerún en Guinea Ecuatorial. Pero volvamos al tema extremeño. La encomienda jugó un papel en el poblamiento, explotación y cultivo de los terrenos, pues 1500 años de yugo romano, visigodo y musulmán habían ido desertizando y despoblando el establecimiento de minúsculos municipios y de otros extensos unidos y vinculados entre sí por lazos irrompibles de disciplina y religión. Permitieron a las órdenes de ser estados dentro del Estado. Aquí tenemos la orden militar de Alcántara, la amarilla, y la violeta era la orden militar de Santiago. Un paso concreto es cuando estudia la orden militar de Alcántara, asentada en el pequeño pueblo de Alcántara y también en el partido de La Serena. El protagonismo de esta villa tiene desde los tiempos romanos, cuando bajo el mandato del emperador hispano Trajano se construye el puente sufragado por las tribus de los alrededores de Alcántara, cuyo constructor Cayo Julio Lácer en el año 1105 lo terminó para la eternidad. Alcántara estaba relativamente cerca de 3 grandes ciudades romanas: Emilita Augusta, Mérida, Cauria, Coria y Coimbra. Con el tiempo, los caballeros de San Julián del Pereiro tomaron la villa, seguida por un documento real firmado en Ciudad Rodrigo en el año 1218. También se posesionaron de la cercana aldea de Las Grozas, situada al este como unas 3 leguas, unos 15 kilómetros, y que tenía ya una fortaleza situada sobre una colina donde con el tiempo se constituyó la encomienda mayor, y que la gente del pueblo llama el Palacio, por ser residencia de la segunda autoridad alcantarina, tras el maestre, es decir, el comendador mayor, que venía a ser como el capitán general de los frailes soldados. Los habitantes de esta comarca, muchos se hicieron soldados, por lo que tuvieron que venir a repoblarlas y cuidar de nuestras tierras portugueses y salmantinos. La villa de Las Rozas. Cuenta Pedro Romo sobre su villa natal de Las Rozas que, generalmente, los inviernos húmedos pero templados mantienen el crecimiento de las especies herbáceas, por lo que al llegar mayo y junio, lo que fue una hermosa prado coloreado por millones de flores, se convierten en tierra desgreñada y rozosa. El prado se dora y las altas hierbas, tantos meses alegres y de belleza cromática, se secan, tornándose
hosco y seco con el fuerte calor de Extremadura, y todo el campo en una pura broza. De ahí seguramente le vino el nombre raro y perguino de las brozas. Estudia el tema curioso del refrán: en brozas ni vaca ni mozas, y si tanto me apura, ni sacristán ni cura. El autor considera que en los terrenos de esta villa había buenas y bravas hembras de ganado vacuno, como sigue habiéndolas en estos años del siglo XXI, una y otra. Buena parte de las terneras criadas en brozas llegan hasta el Líbano, saliendo del puerto de Cartagena. Y en cuanto a las mozas, se consideraban eran recias y bravas. En la segunda parte del famoso refrán, en esa época había muchos frailes soldados que con el tiempo relajaron su costumbre y tenían sus barraganas y amas de casa con los que se hacían el apetito sexual. Otro tema curioso es el Toro San Marcos, una fiesta que está recuperándose estos años en la villa, cuyo tema fue tratado ya en el siglo XV por Luis de Zapata de Chávez, natural de Llerena, en su libro Miscelánea de curiosos casos. Tras contar varios casos de corrida de toros en tiempos del emperador Carlos V, en Valladolid, en Salamanca o en Talavera de la Reina, se centra en brozas y lo estudia de la siguiente manera. Zapata dice: en aquel lugar, teniendo algún espantable y peligroso toro y que de fiero no se pueden con él averiguar, dásele a la iglesia. Llegando el día de San Marcos, a la víspera de él, donde no le para hombre que vea, y llegado en su arcillo, ante el embajador de San Marcos le dice: Marco, amigo, ven conmigo a las brozas, que de parte de San Marcos te llaman para su fiesta. Y el toro deja sus pastos, quiero decir, y manso vase delante de él, entre las vísperas a la iglesia, como un cordero manso, y ponenle en los cuernos rosas y guirnaldas las mujeres, y sin hacer mal a nadie, sálese acabada las vísperas al campo allí cerca. Otro día se va en procesión, suelto entre la gente, y pasa un arco del claustro tan estrecho que ha de menester para pasar, ladear los cuernos, y esto sin que se oiga nada. Y toda la mía se está de pie, delante de las gradas del altar mayor, y acabada de alzar la hostia postera y de consumir alguna vez, sálese de la iglesia a todo correr. Pedro Romo sugiere, como hiciera años más tarde el párroco Santa María la Mayor de Brozas, Gregorio Carrasco, que intervino muchas veces en estos coloquios, que es muy posible que el toro fuera alimentado el día de altos con ciertas hierbas adormecedoras que solo la gente campesina conocía, y drogado cambiase su natural y anulara su bravura. No se le pasa por alto a Pedro Romo, tras una relación de los personajes más importantes de la actualidad, como Francisco Sánchez de las Rozas, al que compara como rival de Erasmo de Rota y al comendador mayor de Alonso de Alcántara. Los comendadores eran en tiempos antiguos excelsos guerreros, y en siglos posteriores estos cargos ocuparon hombres jóvenes. Con la conquista de América, estos pueblos siguieron enviando guerreros a la campaña del nuevo continente. Los infantes de Aragón en Extremadura. El siguiente capítulo así se titula y está dedicado a la guerra civil que en el primer tercio del siglo XV hubo en la orden militar de Alcántara, protagonizado por el maestre Juan de Sotomayor y su sobrino Gutiérrez de Sotomayor, que fuera clavero, posteriormente comendador mayor y al final maestre de la orden. Don Juan de Sotomayor se portó muy bien con los infantes, había tratado con infinita dulzura y distinción a esos infantes de Aragón, que esto se acercaba cuando se acercaban a Extremadura. Pues los infantes eran Enrique y Pedro, hijos del rey Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón, que por cierto colocó muy bien a todos sus descendientes. Algunos fueron reyes o reinas y altos cargos. El autor Pedro Romo dedica 2 capítulos a Monroy, que con el tiempo se transformó en Monroy, la villa de los 4 lugares, junto a Hinojal, Talaván y Santiago del Cabo. Y también habla de el último maestre de la Orden Militar de Alcántara, don Juan de Zúñiga, bajo cuyo mandato se creó la academia donde trabajó el Antonio Nebrija y escribió la gramática cristiana editada en Salamanca en 1492, cuyo original dio trabajarlo entre las localidades extremeñas de Cata, de Alcántara, de Las Rozas, Villanueva de Serena y Zalamea de Serena. Y volvamos a la historia que concluye cuando la Orden Militar de Alcántara, con un personaje que se llama Gómez de Solís. Con el tiempo, Monroy, este personaje se hizo con la fortaleza de la Zagala y allí resistió como un bravo las embestidas de las tropas al maestre que quería recuperarse. Con el tiempo hicieron las paces, sin embargo duró poco. De nuevo el maestre Gómez de Solís se alzó contra el rey y este mandó a Alonso de Monroy que lo combatiese, por lo que le destituyó del maestrazgo primero y colocó a su aliado. De esta manera entró Juan de Zúñiga a ser miembro de la Orden Militar de Alcántara y su máximo y último maestre hasta que los reyes católicos
se hicieron cargo de las órdenes militares. Por último, nuestro amigo, el autor Pedro Romo, como buen francés, se fija en uno de los hijos ilustres más importantes de la villa, Nicolás de Obando. Y escribe Ramo: el cometido de Obando no era nuevo, pero lo parecía, y se mostraba nueva aquella misión para estar decididos los reyes católicos a empezar, de una vez por todas, con el buen gobierno de la isla. Había que colonizar aquellos extensos dominios y darle una orientación cristiana y española. Las rencillas y los particulares codicias tenían que terminar. Había que asimilar a aquella gente en los usos y costumbres españoles. El comendador mayor, Nicolás de Obando, seleccionó personajes de la Guerra de Granada, entre ellos apellidos tan ilustres en la historia de España y también de Extremadura, como Aldana, Villarroel, Saavedra, Montejo, Orellana, Barrantes, Ocampo, Godoy, Holguín, Chávez, Trejo, Sande, Paredes y Villalobos. Y se sumaron nombres que dieron fama a la historia hispanoamericana, como Francisco Pizarro. Este fue con Nicolás de Obando en su barco, y en otro viaje llegó Hernán Cortés. Y en su reflexión final, como buen militar, Romo argumenta que quisimos justificar la bravura del extremeño como soldado. Sus dotes innatas para la guerra se basan en dos pilares singulares y eternos, que son disciplina y valor. Por añadidura, austeridad, coraje del sufrimiento y paciencia. Fuera de los ejércitos confunden frecuentemente combatividad con agresividad. El extremeño es combativo, pero no agresivo. Muchas gracias.